hacia abajo. ¿Qué elementos vemos ahí? Directrices. La voz del Señor, la intervención de Dios, o sea, Dios obrando. El argumento con que cedía Pedro. Los paradigmas de Pedro, la religiosidad, sus quesos. Ahora, todas estas cosas las van a estudiar los varones. Igual mañana, o si depende del tiempo que estemos, lo vamos a ver hoy más tardecito o mañana temprano vamos a estar viendo todo esto, porque aquí hay unas lecciones muy grandes como dijéramos, implicando lo que ya estuvimos mencionando en las dos conferencias anteriores. Vamos a estar viendo a un Pedro desde esta clase. Por ejemplo, si transicionó, no transicionó, si cuál era su actitud, todos esos detalles vamos a estarlos viendo aquí, pues va. A pesar de que tuvo el cielo abierto. Entonces van a estarlo estudiando desde la perspectiva de las dos conferencias que ya vimos. Y vamos a estar trasladándolo a la vida de Pedro aquí, viéndolo a la luz de la palabra y a encontrar qué pasó en Pedro, qué sucedió, por qué sí o por qué no. Todos esos detalles los vamos a estar viendo, ¿no? Entonces los varones van a trasladarse a trabajar en grupos y se van a quedar solo las hermanas aquí para ya su discipulado o su adiestramiento que tenemos el día de hoy. Muy bien, empecemos con uno. El apóstol Ronald va a dirigir un grupo, el profeta Ronnie otro y el profeta César, que creo que fue ya trasladado. Ya se lo llevó Natanael. Él nos va a trabajar el otro grupo. Así que no van a contar ahorita. Entonces empecemos. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. 2, 3, 2, 3. 1, Alfredo. 3, Sí. 1. 1, ¿Quién más? 2. Muy bien. De esa manera, entonces, por favor, se van a ir con los 1 con el apóstol Ronald, los 2 con el profeta Ronnie y los 3 con el profeta César.
Que supongo han pasado un feliz año. Unos 2 o 3 testimonios por ahí así rapidito, por favor, contándonos qué vivencias están teniendo en el Señor. Realmente es glorioso viendo cómo Dios ha hecho cosas nuevas en nosotros como mujeres, en mi persona. Veo mi crecimiento, pero un testimonio que les quiero dar, ¿verdad? En Palín, cuando fuimos, era un lugar bastante, no sé cómo explicarlo, era un lugar muy decaído, pero yo le daba el testimonio a la hermana Mari, como ve en esta última reunión de mujeres, que en la primera solo tuve 4, la segunda 5, la tercera 6, y esta vez vi a 15 mujeres ya, y aunque hay más, ¿verdad? Pero ahora veo lo que Dios está haciendo, aunque al primero tenía un poco de temor por mi edad, tengo personas más mayores que yo en ese lugar, pero me gozaba ver allá 15 mujeres, un grupo más grande de lo que había tenido normalmente, y veo cómo Dios está manifestando y cómo es lo que Él está transformando mi vida, y veo a esas mujeres totalmente transformadas en Palí. Qué bueno. Totalmente glorioso, y creo que aún vamos por más. Amén, así es. ¿Quién más? Tú. Pues yo veo, apóstol, la gloria del Señor en Taquic. Tuvimos pues nuestro discipulado de mujeres y yo les hablaba acerca del potencial, ¿verdad? Y ellas pues despertaron ese potencial. Yo les decía, muchas decimos, vemos el temor de poder compartir la palabra, de poder hablar. Y había una hermanita en especial que yo le decía, sierva, usted toca predicar, ¿no? Y amén, pero antes de yo compartir esta palabra, pues ella atemorizada decía, no, y si yo si a eso sí no me meto, ¿verdad? Póngame a hacer otra cosa, menos hablar. Y pues en ese momento ella dice, pues sí, yo estoy. Y tuvimos un tiempo, ¿verdad?, en el que yo las puse a hablar, a compartir qué era lo que habían aprendido. Y la primera en levantarse fue ella, ¿verdad? Entonces yo vi el cambio y yo les dije a las hermanas, pues aprendamos. Estoy viendo yo aquí el ejemplo y vimos que ella era la que se retraía a todo y en ese momento fue la primera en levantarse. Entonces vemos que el potencial del Señor pues ya está, lo tenemos, ¿verdad? Amén. Tenemos que alcanzar. Amén, amén. Gloria al Señor. Muy bien. ¿Quién más? No, apóstol. A través de este discipulado hemos visto el cambio de las mujeres. El Espíritu Santo está llenando a muchas mujeres. Y hay una en especial que le voy a contar, que era una hermana bien temerosa, bien tímida, que ella no quería ni enseñar, y es discipuladora, no quería enseñar. Así, por ejemplo, en la iglesia. Y ahora, a partir de que está siendo llena del Espíritu Santo, y también no había recibido el bautismo del Espíritu, fue bautizado por el Espíritu Santo, ahora en lenguas. Mira qué transformación. Porque ahora, por ejemplo, hoy la dejó Carlos para que ella enseñe la palabra. Y hace como 15 días también enseñó. Pero dio un mensaje que nos dejó asombrados, con un poder del Espíritu, y vemos pues la necesidad de que sí necesitamos ser llenas del Espíritu para ya no hablar de lo nuestro, sino hablar de lo que Dios está haciendo. Y le podría seguir contando muchas cosas, pero yo sé que hay más. Amén. Gracias. Amén, amén. Apóstol, Sí. yo quiero dar gracias a Dios porque a través de este discipulado, las jóvenes, especialmente las jóvenes, ha venido un despertar. Pero también a ese mismo tiempo yo venía diciendo cómo hacer para trabajar con las de antes, ¿verdad? No las viejitas, sino las de antes. Entonces hoy usted hablaba de algo que decía reevangelizar. Y yo venía y le decía, Señor, ¿cómo trabajar? Y ya llevo cómo hacerlo, ¿verdad? Con ellas. Pero sí ha habido un despertar en las jóvenes, y algo que marcó mucho en la vida de la juventud, hablando de las mujeres, fue el ver a Eva predicando el día del Congreso.
porque muchas decían, bueno, no de esta manera, tal vez así como si ella puede, no, si ella lo puede hacer, nosotros también lo podemos hacer. Y eso ha llevado a otro entendimiento, y en mi vida ha habido otro mover también, apóstol, especialmente trabajando en mi vida en el carácter, en el expresar a Cristo, ¿verdad? Sin temores, sin miedo, sino que realmente esa expresión de Cristo en nosotros que nos lleva a hacer las cosas de acuerdo a como Él ya lo escrito está para nosotros. Y ha sido un tiempo muy glorioso con las mujeres. Y hoy que yo venía al congreso, a la reunión, porque ya las hermanas también ya habían dicho que ellas quieren que yo esté viniendo, porque ellas quieren que recibamos directamente del apóstol el discipulado. Y yo me gozo porque ellas están trabajando, ellas se están moviendo para que yo pueda venir a este discipulado, y por eso es que yo estoy en este diario. Amén. Una más. La verdad que creo que todas hemos estado experimentando cosas maravillosas a través de este discipulado. Quiero compartirles a ustedes de que las mujeres allá conmigo están siendo transformadas, pero me impactó especialmente ver el cambio en la vida de mi mamá. Cuando hablamos nosotros cuando le dimos a conocer el discipulado del potencial, ella se quedó pero maravillada de escuchar, porque hasta ahora ella entendió. Ella siempre se apartaba y decía que ella por su edad ya no podía, tiene 76 años, y ella entendió que en las manos de Dios no hay edad y que ella tiene mucho que darle al Señor. Y tal es el caso pues, de que nosotros transmitimos Reforma el día martes, pero ella no asistía, y a partir de ahí ella no se pierde ningún programa de Reforma. Ahí está sentada escuchando, Gloria a Dios. junto con otra hermana casi de su misma edad. Entonces veo del hambre que despertó en las mujeres de la tercera edad, pues ya es una persona mayor, pero para el Señor no hay nada imposible. Si el Señor está obrando en ellos, pues con mayor fuerza será en nosotros, que tenemos mucho que ver al Señor. Amén. Es algo hermoso ver cómo el Señor está trabajando, señoritas, mujeres jóvenes casadas, mujeres adultas y otras ya de la tercera edad, pero Dios está captando, ¿qué otra palabra podríamos decir? Dios está obrando de una manera integral, como se decía, no hay edad, sino Dios está despertando a todas las mujeres de una manera muy especial, tal como el Señor lo dijo. Y yo alabo a Dios por eso, pues porque no solo fue una palabra profética, sino es algo que lo estamos ya viviendo. ¿Quién más nos puede testificar? A ver ahí, aquí. La verdad, apóstol, que yo doy gracias a Dios porque es impactante cómo Dios está desafiando a través de lo que está revelando a todas las mujeres. Nos está llevando a buscarle más, a conocerle ahora, como nos decía el Señor a través de su vida, de conocerle de cara a cara, porque nos ha llevado a buscar, por ejemplo, allá en Arlington, nos ha llevado a desear, pero un deseo de lo más profundo de nuestro corazón, al ayuno, a la oración, a esa unidad, a ese despertar de buscar de la palabra. Y la verdad que, como decía cada una de las que han hablado, ese despertar en las jovencitas que apenas se convirtieron, tienen poco y están hablando el lenguaje del reino con naturaleza. Y esto pues es hermoso y nos lleva a comprometernos más a hacer las cosas como Él las está diciendo, ¿verdad? Para que Él nos lleve a ese cielo abierto, a vivir en ese cielo abierto siempre. Amén. Gloria a Dios. Qué buenísimo lo que Dios está haciendo.
y de veras entiendo que Dios está obrando mucho más de lo que hasta ahora se ha estado diciendo. Y solo te escuchamos a ti y luego entramos ya de lleno a la... Apóstol, una de las cosas grandes que estamos viendo nosotros es, las mamás se preparan para la reunión del discipulado de mujeres y las niñas entre 8, 10 años, 12 años les dicen, no nos vamos a quedar porque se llamó a las mujeres y yo quiero ir contigo, quiero ir a oír, quiero aprender. Y verlas sentadas con su cuaderno escribiendo lo que se está hablando ha sido lindo porque es como ver el cumplimiento que no hay una edad específica para que puedan entender. El Espíritu Santo le ha dado la capacidad a todas, de todas las edades, para poder entender y recibir lo que el Señor está dando. Pero también a nivel personal el Señor me desafió a mí en el evangelismo, porque era tan fácil ver que otro lo hacía, ver que los grupos llevaban, que evangelizaban y que había fruto, pero verdaderamente el que yo no estuviera haciendo eso confrontó mucho mi vida y el Señor permitió una experiencia. Me invitaron a compartir a una celebración de un baby shower y cuando yo venía saliendo de esa actividad me corrió una señora desconocida y me dice, necesito hablar con usted, necesito que me hable del Señor. ¿Puedo llegar? ¿A qué hora puedo? Yo trabajo de tal hora a tal hora, pero si usted me dice que a las 6 de la mañana yo llegue, yo llego. Y empecé un discipulado a acercarla al Señor, a mostrarle quién era el Señor. Y ahora me he estado reuniendo con mujeres que saben comer, las invito a tomar café y empezamos a trabajar un evangelismo personal. Y me di cuenta de todo el tiempo o las oportunidades que yo estaba dejando pasar. Y ahora veo la importancia de gozarme en hacer lo que yo había dejado de hacer. Y ese gozo es el que le estás transmitiendo a las demás. Hay fuego. Amén. Todavía falta que nos arreglen sonido. Que todavía falta que nos arreglen sonido, por favor. Todavía hay eco. Nos va a seguir sonando. Ya va mejor. Todavía falta una miserita. Amén. Muy bien lo que todavía falta. Amén, amén. Creo que allá, más o menos. Muy bien, lo que hoy vamos a ver es un tema que parece conocido, pero vamos a hablar de mujeres verdaderas. Mujeres verdaderas. Y lo vamos a basar en el principio del diseño, en relación a cómo creó Dios a Adán y a Eva. En Génesis capítulo 1, y versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Pero dice, ¿qué cosa? Varón y hembra, ¿qué? Los creó. Repitamos otra vez ese versículo, por favor. Cuando estamos hablando de mujeres verdaderas,
aquí también está hablando de hombres que tienen que ser verdaderos, pero como hoy no es reunión de hombres, sino es exclusivo reunión de mujeres, entonces todo va a ir centrado hacia acerca de esto que vamos a trabajar. Cuando estamos hablando de mujeres verdaderas, ¿qué entendemos por el concepto verdadero? No hay falsedad. Genuino, original, Puro. Pureza no. real. ¿Qué más? Completa. Auténtica. Madura. Confiable. Bueno, vamos a llegar hasta ahí. Ahora, entonces cuando estamos hablando de mujeres verdaderas, lo que crió Dios, ¿qué fue entonces? Una mujer verdadera. Cuando estamos hablando de que Dios crió una mujer verdadera, ¿qué significa? Una mujer genuina, original, real, completa, auténtica, madura. Que no le hacía falta nada. Ahora, vayamos viendo entonces y entendiendo cada punto de esto. Cuando estamos hablando de genuino, ¿de qué estamos hablando? Sin alteración, sin mezcla, sin contaminación, que es única, que está pura, ¿en qué sentido? No diluye la imagen. ¿Qué otra cosa? Su identidad permanece siempre que correcta, estricta, muy diligente en mantener, ¿qué cosa? La identidad correcta. Entonces Dios hizo a la mujer ¿cómo? Según el diseño, ¿cómo debe ser la mujer? Genuina. Ahora, el asunto está, entonces, ¿por qué la mujer dejó de ser genuina? Veamos. Perdió imagen. ¿Por qué perdió la imagen? Porque oyó algo diferente. Porque permitió que sus sentidos fueran extraviados. ¿Qué otra cosa? Se descuidó, no estuvo sobria. Porque su identidad no estaba fundamentada en la imagen de Cristo, sino ella empezó a centrarse en ¿qué? En ella misma, en sí misma. Se dejó contaminar, hubo mezcla. ¿Qué más? Si escuchó otra voz. Fue manipulada, permitió ser manipulada. Se confió en sí misma, en su propia prudencia. Ahora vamos viendo todos esos detalles, todos esos puntos que estamos viendo aquí, que es el punto que deteriora, ¿qué cosa? La imagen, en este caso ¿de quién? La imagen de la mujer. Ahora, cuando estamos ahora entendiendo cada punto de estos, lo vamos a ir como ¿qué? Viéndonos que dónde es donde nos hemos estado perdiendo, ¿verdad? Donde hemos dejado de ser lo que, ¿qué? Lo que fuimos hechos o hechas, ¿verdad? Que fuimos creados o creadas precisamente ¿para qué? Para hacer esto. ¿Verdad? Para hacer esto. ¿Por qué razón? Porque aunque después
vamos a estar estudiando la mujer, ¿cómo se llama? De Proverbios 31. La mujer, ¿qué dice? La mujer virtuosa. En otras palabras, lo que nos está diciendo esta palabra es esto. Esta mujer era una mujer que verdadera. Era una mujer genuina. Ahora, ¿por qué dejó de ser genuina? Ya dijimos que era, ¿por qué? Se dejó contaminar, escuchó, ¿qué cosa? Dejó que sus sentidos fueran, ¿qué? Extraviados, ¿qué más? Oyó otro diseño y lo tomó. Deterioró la imagen por la cual, o de la cual había sido creada. Eso deterioró el propósito del Señor, lo cambió. Ahora, entonces, al ver esta reacción, ¿cuál sería lo contrario de mujeres verdaderas? Falsas desde la perspectiva que ya lo empezamos a ver en las dos conferencias anteriores. Que falso no necesariamente es mentiroso, sino falso es ¿qué? Es lo falto de ¿qué? De lo verdadero. Entonces, cuando una mujer empieza a dejar de ser genuina, resulta siendo ¿qué cosa? Falsa. Y hoy en día cuando alguien dice, si le dijéramos a una mujer que usted es falsa, ¿cómo cree usted que yo voy a hacer? Y rápidamente pensamos en ¿qué? En la mentira, ¿qué más? Brincamos, ¿cómo me está tratando usted así? ¿Pero qué es falso? Es la falta de ¿qué? De la verdad. Entonces, cuando yo no estoy cumpliendo esto, yo me estoy convirtiendo entonces en este caso, hablando ya, que se está convirtiendo en ¿qué? En una mujer que falsa. El problema de la iglesia es que está compuesta de mujeres que falsas, que no han entendido ¿qué cosa? Su realidad en Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús Él nos convirtió en personas que genuinos. Y eso es lo que no hemos llevado a las mujeres en las iglesias. Necesitamos llevar a las mujeres al punto que dejen de ser, y siguiendo hablando con esa franqueza, falsas, pensando ya, entendiéndolo desde esta perspectiva, a ser trasladadas a una vida que verdadera, genuina en Cristo Jesús. Ahora, cuando se vive una vida falsa, ¿qué pasó entonces? Pues veamos ahora a Eva cuando empezó a vivir una vida falsa. ¿Qué pasó con Eva? Perdió la imagen. Permitió cambiar el diseño. Quiere decir que una mujer, ahora lo quiero explicar de una vez por todas, es que esto no solo tiene que ver con las mujeres, sino ya dije con los hombres, porque esto nos va a llevar a ser una iglesia que virtuosa. Pero para llegar a ser la iglesia virtuosa, primero a nivel personal, tenemos que ser la iglesia, personas virtuosas. Yo no puedo ser, la iglesia no puede ser espiritual si yo como parte de la iglesia no soy espiritual. La iglesia es espiritual, ¿producto de qué? Que los que componemos la iglesia, que los que somos la iglesia, ¿somos qué? Somos, en este caso, espirituales, de lo que venimos hablando. Ahora, la iglesia no va a ser verdadera si los que componen la iglesia no son ¿qué? No son verdaderos. Entonces, por eso es que este punto se hace tan importante, porque no solo trasciende en la vida de la mujer, sino trasciende en la vida de la mujer como iglesia. No estoy hablando como congregación, sino como parte de esa iglesia que es la esposa del Cordero. Por esa razón es que necesitamos que hayan, ¿qué cosa?
cambios radicales de entendimiento. ¿Para qué? Porque sin esto podemos ser escogidos por Dios, pero si no vivimos esto, ¿qué va a pasar? No estamos contrarios a Dios. Entonces lo que menos vamos a llegar a hacer es que la iglesia esposa preparada conforme el propósito de Dios. Entonces, para que seamos la iglesia virtuosa o la iglesia verdadera, la iglesia que se ha preparado, en primer lugar necesitamos ¿qué cosa? Ser ¿qué? Verdaderos, ser genuinos. Movernos en la verdad de Dios porque Cristo es, ¿qué cosa? Es la verdad. Volvemos otra vez al caso del evangelismo falso. Cristo es la verdad y si Él es la verdad, nosotros tenemos que ser la verdad por estar en Cristo. Y por eso es que resultamos siendo ¿qué? Verdaderos. No solo es la verdadera mujer, sino es la mujer verdadera, que es muy diferente, ¿va? Suena como que fuera lo mismo, pero son dos cosas diferentes, ¿va? Aquí está hablando, cuando decimos la mujer, la verdadera mujer, el énfasis está en mujer, pero cuando hablamos de mujeres verdaderas, el énfasis está en ¿qué? En este punto, en la característica que nos debe corresponder a cada uno de nosotros, pues. Por eso es que no empecé con verdaderas mujeres, porque le cambiaba todo el qué, el sentido a la enseñanza de hoy. Entonces, una de las características que debe tener la mujer, ¿cuál debe ser? Ser ¿qué? Genuina. ¿Qué es lo contrario de ser genuino? Sí, pero ahora otra cosa más. ¿Qué es lo contrario de ser genuino? Imitación. Entonces, ¿cuántas veces? Fingimiento. ¿Qué otra cosa? Hipocresía. ¿Cuántas veces en la vida personal, en la vida de familia o a nivel de iglesia se actúa de esa manera? Y por eso es que empieza lo que se llama manipulación. La manipulación es el efecto ¿de qué? De lo que ya dijeron ustedes hace un ratito. De la apariencia. ¿Por qué necesito manipulación? Desde hoy usaba yo el término muletas. Porque se quiere mostrar algo que no se tiene. Entonces necesito ¿qué cosa? Manipular ¿para qué? Para convencer. Para aparentar algo que no soy. ¿Y cuántas veces se aparenta como mujer en muchas reacciones a nivel personal, pero también se aparenta a nivel de hogar, se aparenta a nivel de iglesia? ¿Y cuántas cosas esas nos pierden del verdadero sentido de lo que Dios nos creó? ¿Por qué razón? Porque empezamos a tocar tierra o terreno arenoso. Y el terreno arenoso nos hace estar cimentados ¿en dónde? O fundamentados ¿en dónde? En algo que, en algo falso, en algo que se hunde, que se cae. Se construye algo, pero también se cae. Y a eso se debe que la mujer en ese sentido es muy sentimental. Y se basa, y eso los psicólogos lo fortalecieron en decir que la mujer es más sentimental. Y se ha fortalecido mucho eso, pero la verdad es que Dios la hizo en la misma condición del hombre. Que se haya aceptado que es más sentimental, es más de un punto de vista psicológico, pero deja de ser un punto de vista verdadero en el sentido de la creación de Dios. Y eso las ha debilitado. Pero también ha servido para acomodarse y justificar muchas cosas que la mujer hace, pues incorrectas. Eso no solo, veamos estas dos palabras. Lo que dijo. A ver, ¿qué dijo ella?
debilitado, pero ahora ¿qué? Empieza a justificarse nuestras acciones. Y empezamos a perdernos en la realidad de lo cual fuimos creados y del propósito por el cual fuimos creados. Porque nos debilita, pero también nos justificamos. Esa es la palabra que iba a utilizar ahorita. Nos disfraza muchas de nuestras acciones. Resulta siendo un maquillaje. Nos disfraza de muchas de nuestras acciones que nos hacen aparentar algo que no somos, y entonces perdemos, ¿qué cosa? Nuestra originalidad, la esencia. Y si algo cuidó Jesucristo fue eso, esencia. ¿Qué dice Hebreos 1:3? Que Cristo era, ¿qué cosa? El resplandor de su gloria. ¿Y qué dice? Pero hay una palabra ahí que habla de esencia. ¿O es en otra versión? La misma imagen de su sustancia. ¿Qué está haciendo Cristo ahí? Está guardando, ¿qué cosa? Su esencia, su originalidad. Aunque él era, voy a decir así en accionar, era otro que el Padre, pero él ¿qué hacía? Porque era el Padre y Cristo. Pero sin embargo, eso no lo separó, no lo aisló ¿de qué? De lo puro que él tenía que ser, de la esencia que él tenía que vivir. El problema es que nosotros también, o lo que nosotros vemos es, y ahí es donde nos debilitamos y disfrazamos todo, es en que está el Padre, está Cristo, pero estamos nosotros y nos vemos aislados. Entonces, como nos vemos separados, ¿qué pasó? Perdemos ¿qué cosa? Entonces ya no estamos mostrando la esencia de lo que somos, sino estamos mostrando ¿qué otra cosa? Algo falso, algo que apariencia, ¿qué más? Figura, nada más, ya no una imagen, sino que una figura, nada más, un disfraz, una máscara. Por ejemplo, ¿qué pasa con, ¿cómo se llama? Especialmente con Halloween, pues. Hay gente que se viste o se pone una máscara, se disfraza. O por ejemplo con los carnavales, ¿qué pasa? Se disfrazan o se dibujan ¿qué? Como que fueran gatos o como que fueran leopardos o como que fueran ¿qué? Pero vamos a hablar de máscara. ¿Qué? ¿Una máscara de qué? Encubre. Quiere dar a conocer otra imagen que lo que es la esencia. Esconden la realidad de lo que son, pero están mostrando otra que. Esa es una de las trampas del diablo hacia la mujer. Aquí les estoy hablando así con mucha franqueza viva. Porque mi deseo es tener mujeres transformadas bajo la guía del Espíritu que estén revelando la imagen y la esencia misma de Cristo. Porque eso nos va a permitir ser la iglesia gloriosa y virtuosa, la esencia de la iglesia que sin mancha, sin contaminación y sin arruga. Ahora, es necesario entonces que quitemos todas esas máscaras que nos han estado nos han estado estorbando y afectando y estancando, y que empecemos a ser originales, genuinas. La realidad de lo que somos. La realidad de lo que somos. Pongamos algunos ejemplos en la vida personal, en el hogar, en la familia, o con el esposo, en la iglesia. Algunos ejemplos que pudiésemos de cuántas veces cambiamos esa imagen o demostramos algo que no somos. Y eso
nos daña porque después nos damos cuenta de ese autoengaño que no nos deja desarrollarnos, sino nos limita para crecer. Veamos algunos ejemplos. Se está justificando los impulsos, la falta de madurez, pues. ¿Qué está haciendo ahí, digamos? Está dando a conocer una imagen de que tengan cuidado, ¿verdad? Pero realmente detrás de esa imagen de precaución, de que se enoja, que va a tener una reacción, hay una debilidad que no quiere ser tocada, que no quiere que la molesten. Más que el enojo está mostrando, ¿qué cosa? La debilidad que tiene. O sea, que ahí entra el carácter, apóstol. Es que ese es carácter. Por eso si usted lee en otra versión, creo que es en la PDT, cuando habla ahí en Hebreos 1:3, dice, hablando del carácter del Padre. Entonces la máscara nos hace disimular lo que realmente somos. La máscara nos hace disimular. Mi esposo me dice, me pide cuentas de algo y yo me pongo a llorar. Me dice, ya no. Porque no quiere tener problemas, entonces dice, bueno, pues no, ya después, olvídate de eso, ya no. ¿Y qué pasó? Ahí es al revés. Para unas cosas soy fuerte, para otras. O sea, es manipulación. Ese disfraz conviene en el momento que estás atravesando. Exacto, gracias, hermano. Pero sí que está haciendo, no, Puede aislar también, apóstol. Una doble personalidad, una persona que está así se puede aislar, meterse ella sola en el anonimato, porque se está menospreciando. bueno, eso pasa muchas veces, pues. Está queriendo, tal vez cuando está delante de la gente está dando otra imagen, otra cara, que la que realmente es. Es eso que estamos hablando de ese disfraz, está cambiando imagen. ¿Y a qué llevó el diablo, la serpiente, a Eva? A cambiar imagen. Porque si ustedes leen el capítulo 5 de Génesis y versículo 3, me parece, hablando sobre el otro hijo que tuvieron, ¿qué dice que pasó? A imagen y semejanza de Adán, o sea, les cambió imagen. Entonces les puso un disfraz llamado ahora naturaleza vieja, llamado la carne, llamado ¿qué cosa? El hombre viejo. Entonces, una de las trampas del diablo con la mujer es, ¿qué cosa? Que la mujer actúe no de acuerdo a lo que fue creada, sino de acuerdo a ¿qué cosa? A Como los sentimientos. A la vieja naturaleza. sí, pero volviendo a las palabras que hemos utilizado. Sí, pero a esos disfraces, a esos cambios de imagen, ¿por qué razón? Porque entonces la hace perder de su realidad y no le hace alcanzar, ¿qué cosa? El objetivo, no le hace crecer, no le hace avanzar. ¿Por qué razón? Porque el diablo es uno de los personajes que entiende mucho el poder que Dios le ha dado a la mujer para ser usada en las manos de Dios. El problema es cuando la mujer no lo entiende. La saca de su realidad, ¿para qué? Porque sabe lo que puede hacer una mujer en las manos de Dios. Y por eso es que al vivir que bajo ese disfraz, ¿qué pasa? Entonces la mujer empieza a sentirse después que víctima, se la cree, acusada después. Se sale de la realidad. Entonces, como se sale de la realidad, la que la paraliza, la inutiliza, la convierte en ¿qué? La convierte en un títere, porque la empieza ¿la qué? A manipular, y entonces esa persona, esa mujer que es llamada a ser un instrumento escogido por Dios para manifestar su gloria, resulta siendo ¿qué cosa? Una mujer paralizada. Forma estructura de tal manera que cuando vemos a la mujer virtuosa lo vemos inalcanzable. Lo vemos inalcanzable. ¿Por qué? Si eso es lo que Dios estableció. Eso no es para nosotros.
No, ¿cómo voy a alcanzar yo ese nivel de mujer virtuosa? Pero ¿por qué lo vemos así? Porque el enemigo nos ha distorsionado y nos ha hecho perder esa imagen. Por eso es impotente y esa impotencia la lleva a manipular. Porque ya no es original, porque la naturaleza. Porque quiere mantener su lugar de qué, de reconocimiento, su posición. Entonces empieza a manipular, empieza ¿qué? A enseñar mal. Porque es lo que ella puede dar, lo que tiene. Va a estar enseñando incorrectamente. Otro diseño. Va a empezar a imponerse con falsedad. ¿Y cómo es que empieza a enseñar, cómo dijiste? A imponerse. ¿Y cómo empieza a imponerse? No necesariamente gritando, sino manipulando. Cambió la sabiduría. Ese es el problema cuando se pierde esta esencia, que le hace cambiar la sabiduría de Dios y le pone la sabiduría humana. Entonces totalmente le cambió la vida a la mujer. Le cambió la vida y no, ¿qué otras cosas podríamos decir? Le cambió todo su ¿qué? Su propósito, su ¿qué? Su mentalidad, le cambió todo su estilo de vida. Le cambió su originalidad, su autenticidad. Ese disfraz se convierte en parte de ella, ¿va? Si no lleva el disfraz, ¿qué pasó? No es ella. No se siente ¿qué? Genuina. No se siente ¿qué más? Identificada. Siente que no se le da su lugar, pero si el lugar ya está perdido. Pero si uno quiere lo puede recuperar. No, a eso vamos pues, definitivamente. A eso vamos pues, precisamente para eso es esta enseñanza. Lo usa de acuerdo a su conveniencia, a veces con el esposo, a veces con los hijos, a veces con ¿qué? En la iglesia, en el trabajo. Sí, se encierra. Se encierra. Y si algo el diablo quiere es, voy a ver cómo lo explico. Si el diablo lo que quiere es que la verdadera mujer siempre esté en la cueva, como al estilo Elías, y lo que salga es la mujer disfrazada. No sé si me estoy explicando. Que salga a escena, la que funcione en el hogar, la que funcione en la iglesia, la que funcione en el trabajo, la que funcione con los hijos, la que funcione en el diseño. Entonces, ¿qué diseño es el que estamos revelando? ¿Un diseño qué? Un diseño falso. A eso el Señor nos quiere que librar el día de hoy, a través de transformar a las mujeres en mujeres que verdaderas, porque a eso fueron llamadas. Apóstol, sucede algo cuando los sentidos son extraviados y la mujer cambia totalmente su rumbo en relación a lo que el Señor está mostrando. Llega el momento en que el mismo enemigo la enceguece y ya no puede ver la diferencia entre lo falso, lo fingido y lo verdadero. Porque cree que lo que está haciendo fingido es verdadero, pues es lo correcto. Es un autoengaño. Por eso hablaba hace un ratito de ese autoengaño. Y ese autoengaño se llama ¿qué? O sea que se pone a la ofensiva. Y a la defensiva. A las dos cosas. Como le convenga. En momentos se pone a la ofensiva y en la mayoría de los momentos se pone a la defensiva. Y entonces, ¿qué la hace sentir? La hace sentir, ¿qué cosa? Víctima. Eso es precisamente. Al sentirse víctima, ¿qué pasa? Se justifica menos ella. Entonces, ¿qué pasa? No hay crecimiento, no hay desarrollo. Ella siente que no necesita, ¿qué cosa? Transformación, porque ella es la que está bien, los demás están mal.
Entonces, por eso, miren cómo el diablo trabaja tan astutamente. Trabaja, como dije ya, al hombre también, pero esto, como estoy hablando de la mujer, cómo el diablo trabaja astutamente la mentalidad y las emociones de la mujer, pues. ¿Por qué? Y eso lo podemos tomar en la sociedad con los machistas, ¿verdad? Que creen que la mujer solo sirve para tener hijos, estar en la casa, y eso imposibilita a una mujer a entender que es un instrumento útil para el reino de Dios, porque Satanás no solo nos ha manipulado a la mujer, sino a la misma sociedad y al trato de quién realmente es la mujer, como usted decía, en un instrumento útil para el reino de Dios, y solo se convierte como, para decirlo así, una máquina para hacer hijos y para atender Ahora, el problema ahí está, ¿en dónde? En la misma posición de la mujer, en que ella se lo cree. Las limitaciones que uno se pone, porque a mí no me pueden dar lugar, pero si yo tomo mi lugar, ¿por qué lo tomo? Porque tengo identidad. No tomo mi lugar porque me lo den, sino tomo mi lugar, ¿por qué? Por lo que soy y por lo que tengo en Cristo Jesús. Yo recuerdo cuando me entregué al Señor y el evangelista con la que va el hermano Gumercindo Melgar, y de ahí me empezó a llevar a sus campañas, e incluso aquí mismo cuando eran los cultos en la zona 9, cerca de la línea del tren, y pasaba la gente a ministrar. Yo nunca esperaba que me llamaran, pero disculpen el término, como decía, yo de metiche iba y empezaba a ministrar y a ministrar y a ministrar, y Dios estaba obrando. No estaba esperando que me dieran mi lugar, sino ¿qué pasaba? ¿Por qué? Porque entendía que Dios me había llamado ¿para qué? Para eso. Y además había gente que me decía, y sí habían compañeros del instituto, ¿y para qué te estás metiendo? Y tanto que usaban otra palabra que no la voy a usar aquí, pero de metiche, ya ustedes se imaginan. ¿Y por qué sos así? No te metas, que no sé qué. Si no te han dicho, no te metas. Es que Dios me quiere usar y yo voy a ser usado por el Señor. O sea, sí habían estorbos, pero ¿qué pasó? No, eso no me limitaba ni me hizo sentirme víctima. Ay, pero si yo quiero servir al Señor y estos no me dejan, estoy esperando que me llamen, estoy esperando que me den mi función, estoy esperando que me den mi lugar. No, el lugar me lo van a dar cuando vean que yo mismo me estoy dando mi lugar. No sé si me estoy dando a entender. Nadie me va a dar mi lugar si yo mismo no me estoy dando mi lugar. Porque Él, ¿qué hizo? Por eso es que aquel coro que se utiliza mucho que dice, que cantan, donde dice, no es indigno, sino como la cosa, vil, usando el ejemplo de David, que yo me haré más vil. El Señor no vino para hacernos viles. Él nos vino ¿para qué? Él dignificó al hombre y a la mujer. Por eso es que dice ahora ya no hay judío ni griego, pero ¿qué? Ni hombre ni mujer. Ahora, nos dignificó. ¿Qué significa? Nos levantó, nos honró, ¿nos qué? Nos quitó la deshonra, nos dio lugar. Nos quitó el oprobio. Pero el diablo siempre quiere mantener el oprobio, especialmente en la vida de las mujeres. La vergüenza. Y de ajuste los pastores resultan complicando la vida predicando que engañado fue la mujer y que la mujer es la culpable y que aquí, que allá. Y le han metido tanto a la mujer que ¿qué? O sea, hasta en los púlpitos lamentablemente se ha utilizado este recurso. Cuando Dios dice que ¿qué hizo con la mujer? La levantó, la dignificó. Por eso los asuntos culturales, ¿qué ha pasado? Lo único que han hecho es estorbar la vida de la mujer. Unos dándole libertinaje y otros atrapándola.
atrapándola por causa de su cultura, cuando Dios lo que hizo fue que hacernos libres, es la palabra correcta. ¿Qué significa ser libres? Ser esto, genuinos y originales, una persona libre, natural. Nos desvirtuamos y según ella cree que está en lo correcto, pues. ¿Qué hace el enemigo? Ciega, ¿qué cosa? El entendimiento para tener a las mujeres que podrían ser sumamente, ¿qué? Poderosas en el Señor. Que podrían ser eficaces, las mantiene, ¿qué? Nulas, paralizadas, oprimidas. Pero entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere hoy a través de todo esto? Entendiendo que Dios quiere mujeres verdaderas y eso nos hace ser genuinos, originales, reales, completas. Que le creamos a Dios y que veamos qué cosa, su diseño. Y que ya toda esa manipulación y toda esa ¿qué dijimos? Falsedad, esa máscara, esa simulación. Fíjese que hasta eso afectó la relación entre Pedro y Pablo. En Gálatas habla y dice que ellos estaban en su simulación. ¿Qué significa simulación? Aparentando algo. Dios ya no quiere que aparentemos nada. Dios quiere que nos expresemos tal y como Él es en nosotros. Que demostremos esa realidad, porque ese es el diseño glorioso. Y ahí es donde el Señor quiere esa restauración de la mujer. ¿En qué sentido? En que sean, ¿qué cosa? Mujeres verdaderas, y eso la constituyen que en genuinas, originales, en reales, en completas. ¿Qué significa la palabra completa? Que no le hace falta nada. El problema está cuando sí nos especializamos en algo y creemos que por eso es que ya somos ¿qué? Completos. Cuando ¿cuál es lo contrario de completo? Sí, incompleto, pues. Faltante, deficiente. Ahora, hablando así en términos generales de la mujer, hay mujeres que son tremendas empresarias y ahí gobiernan o trabajan muy bien la empresa, pero en la casa, ¿qué pasó? Desordenadas. ¿Qué más? El esposo les pega, les regaña, les dice que no sirven para nada. Y ahí está mi amor, sí, mi vida, sí, O sea, por causa de ese engaño del sentimiento, ahí sí se someten, pero aquí son ¿qué cosa? Una bomba, pues. Entonces prefieren estar en el trabajo que en el hogar. Con esto no estoy diciendo que hay que sacarlas del hogar, pues va, y que solo se estén en el trabajo, sino lo que estoy diciendo es ese problema que encontramos de incompletas, pilas aquí, pero ¿qué pasó aquí? Deficientes en esa área. Un desfase, ¿por qué? Porque no se ven, ¿qué cosa? Completas, y Dios hizo a Eva una mujer que completa. Si nosotros vemos a Eva, Eva pasó años, no pasó meses ni pasó horas, pasó años y años y años realizando el propósito del Señor. Lo que pasa es que como la Escritura nos muestra el caso así, ¿qué? Rápido, creemos que ya desde el momento en que la creó ya Eva pecó. No, no fue así. Eva pasó años y años realizando el diseño del Señor. Hasta después fue que fracasó y cayó.
No, de ninguna manera. Si por ejemplo, si Adán vivió 900 y pico de años y Eva también, pues, entonces, o sea, no era cosa así de que de la noche a la mañana que sucedió. No, Eva sí vivió un tiempo en que, en el propósito del Señor. Eva sí cumplió parte del propósito. Lo que pasó fue que lo que se hablaba hace un rato no permaneció. Se descuidó. Se salió de todo el diseño y del propósito de Dios. Se volvió autosuficiente. Ese es el problema hoy en día, que es una palabrita muy famosa ahora a nivel educativo. Autosuficiente. Y a nivel educativo nos están metiendo en las universidades la ¿qué? Sí, pero se llama la automatización. Si ustedes lo ven en los hijos que están estudiando en la universidad, esa palabrita ahorita la están metiendo tanto. ¿Por qué? Porque están separando al hombre y a la mujer de Dios. Y lo están convirtiendo así que prácticamente en un autómata. Que él es capaz por sí mismo. Que no debe, ¿qué? No debe ser regido por nada, sino él debe ser regido por sus propios, ¿qué? Sentimientos y emociones. Como volviendo al libro de los jueces, que cada uno hacía lo que bien le parecía, pues. Ahora, a eso el enemigo está llevando. ¿Y dónde empezó el enemigo a trabajar? Empezó a trabajar en la mujer, pues. Y lamentablemente se ha visto como un problema que cultural, ¿qué más? Un problema ¿qué? De naturaleza, como algo que así es normal. Es que las mujeres somos ¿qué? Dicen alguien ahí, somos ¿qué? Sentimentales, pero cuando de veras están pasando una etapa, se dan cuenta que no lo son, pues que son súper valientes, pues, fuertes. No, es que la Escritura dice que hizo esto. La fragilidad vino después. La fragilidad no es el diseño de Dios, la fragilidad es el diseño de ¿quién? Satánico. Por eso el Señor quiere sacarnos de esa ¿qué? De ese autoengaño hacia la realidad. ¿Cómo es la cosa? La fragilidad. La que expresa fragilidad está bajo otro gobierno. Apóstol, la autosuficiencia puede llevarnos a creer estar haciendo todo bien, pero no estar completas. Así es. ¿Verdad? Porque lo estamos haciendo con el esfuerzo humano. Y eso sin duda alguna le pasó a Eva. Por eso fue que se descuidó. Pero cuando estamos completas en el Señor, vamos, como dice la palabra, de gloria en gloria. Entonces no es en mi fuerza, sino que es en Él. Por eso dice que es en Él, en el poder del Espíritu, y por eso nos da el poder del Espíritu. Pero además de eso nos trasladó de un reino a otro reino. Y lo más glorioso, nos dio su imagen, su simiente, su naturaleza, su genética. Y fíjese que no le dio una genética al hombre y una genética a la mujer. Es la misma. Entonces por eso estoy hablando que todo eso de sentimientos y de emociones y de ¿qué son? No es cierto. Le dio la misma bendición. Le dio la misma capacidad. Aquí estoy botando un montón de estructuras psicológicas que el diablo le ha metido a través de la psicología a las mujeres y que todo el tiempo se ha mencionado, y eso ha hecho creer que las mujeres son eso, y las mujeres al sentirse eso, ¿qué pasó? Se vuelven frágiles, ¿verdad? Y por eso es que la almohada paga el pato, ¿verdad? Hay hombres, he escuchado a hombres que dicen que nosotras las mujeres solo fuimos hechas, hablando con perdón, solo para la cama o para el hogar. Así que hay hombres que son, es machismo. ¿Pero por qué? Porque nosotros lo dejamos.
No, es que no debe dejarse, o sea, pareciera orgullo, pareciera oposición, resistencia, pero no debe dejarse. ¿Por qué? Porque la está sacando de su realidad de ser una mujer que verdadera. Es que fíjese que mi esposo quiere 20 hijos, yo solo quiero 2. Pues, hombre, párese, va. Es que como él quiere 20, pues tengamos los 20, que sea la voluntad del Señor, no la voluntad de su esposo, pues. No es eso. El problema es ese sometimiento, pero esa confusión de sujeción. Sujeción, ¿qué significa? Estar conectado. No, estamos hablando del esposo. Estar conectado, ¿qué significa? En un mismo sentir. No es estar bajo de. Sí, es armonía, es comunión. ¿Es qué más? Tener el mismo entendimiento, ponerse de acuerdo. Eso es sujeción. Hemos entendido la sujeción como estar ¿qué? No, y eso no existe. Por eso es que el Señor dice que ahora no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer. ¿Qué pasó ahí? Solo puso en el lugar como cabeza al hombre, ¿para qué? Para funcionamiento del hogar, pero no porque la mujer tiene que estar abajo. Recuerde que el cuerpo, la cabeza sin el cuerpo no puede funcionar, pues. ¿De qué sirve cabeza si no está funcionando bien el cuerpo? O sea, los dos deben ser que complemento. Por eso es que la palabra idónea, ¿qué significa? La ideal. ¿Qué más? La adecuada. Entonces no le buscó una mujer que, disculpen el término, muela, chiflada, loca, histérica, bipolar, débil, ¿qué más? Loca. No le buscó eso. Descontrolada, toda nerviosa, toda alterada y que toda eléctrica. No le buscó eso, le buscó la mujer ideal. Ahí está, por eso es que esto es lo que Dios quiere. A eso Dios está llevando a las mujeres en Misión Cristiana del Calvario. A llevarlas al lugar correcto, en la posición correcta desde su propósito y su diseño. A que no permitan en ningún momento ser ¿qué? Sino inmensas, sí. A no ser menospreciadas. A no ser afectadas y dañadas en ese sentido. ¿Por qué razón? Porque eso no las hizo Dios así. Y si acaso alguien tratara de herirlas, ¿qué pasó? No sentirse víctimas. Entonces, si está herida, es porque usted quiere estar herida. Usted lo está permitiendo. Si alguien la dañó, es porque usted dejó dañarse, no es porque alguien la dañó. No sé si me estoy dando a entender. El Señor desde el principio, cuando me estaba dando las revelaciones en el año 65, me dijo: Abraham, todo lo que te afecte es porque tú lo permites. Si no, aunque te afecten, no te debe afectar a ti. ¿Por qué? Porque yo te he dado a ti el poder de hacer todas las cosas en mi nombre. Entonces yo entendí eso. Y entendí que cuando algo me afecta a mí y me duele y me hirieron y me siente y qué más, y me paraliza, no, el problema no es la persona que fue usada para eso. El problema soy yo, porque no estoy viendo lo que Dios me hizo a mí mismo. Y estoy creyendo lo que me están diciendo. Entonces, ¿quién la está gobernando? No, ¿quién la está gobernando? Las situaciones o la persona que le está dañando, esa persona es la que lo está gobernando. Ese es idolatría. Los discípulos, cuando oyeron a Jesús hablar de pan de vida, se dieron por ofendidos y les
Se sintieron víctimas. Se sintieron víctimas, ¿verdad? Ya lo perdí. Es Se uno sintieron quien víctimas. realmente se ofende o se da por víctima. Pero quién es? O sea, a mí me pueden decir chaparro, feo, horrible, y lo que sea. Y yo, ay, Dios mío, y pararme y ponerme a llorar y consiéntanme porque, mire, la gente no me aprecia, no me quiere. Si yo dejo eso, no es las personas las que me han dañado, soy yo. Entonces, una del autoengaño que Satanás ha puesto en la vida de las mujeres es el sentirse víctimas y verse que son los demás que están dañando. Cuando Dios lo que quiere es que no nos sintamos víctimas, sino que nos sintamos ¿qué? No deficientes, sino verdaderas, que eso significa genuinos, originales, reales, completas, auténticas. ¿Qué significa la palabra auténtica? Exclusivo. Original. Exclusivo. Que no hay otro igual. Es que no encontró otra igual. Si no le hubiera dado una elefanta Adán, pues, o una jirafa, pues si quería que estuviera en línea. Pero ¿por qué no se la dio? Porque estaba buscando una mujer que auténtica, única, capaz, idónea. Y no solo la buscó, sino se la dio. Entonces, ¿qué está diciendo que hizo a la mujer? ¿Y cómo la hizo? Verdadera, completa. Entonces, ¿dónde está la distorsión en la vida de la mujer? ¿En qué momento se distorsiona? En que creemos lo que nos están diciendo. Eso es precisamente. ¿Qué otra cosa? Acomplejadas, ¿pero por qué? Por estarle poniendo atención a cosas que no son. ¿Qué otra cosa? Que no edifican. ¿Qué más? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Por qué es engañoso? Porque me hace creer que yo estoy en lo cierto. Me engaña, entonces ¿qué pasa? Yo creo que estoy en lo cierto, entonces me estoy auto engañando. Ahora, esto que el Señor nos está hablando hoy es tan esencial como vida de mujer, pero también como vida de iglesia. Porque esto nos va a llevar a ser modelos de lo que debe ser la iglesia de Jesucristo, pues. O sea, esto va mucho más trascendente que una enseñanza solo para la vida de la mujer. Sino esto nos está permitiendo ser la iglesia de acuerdo al corazón y al propósito de Dios. Pero más que ser la iglesia, ahorita no pensemos tanto en ser la iglesia gloriosa, sino en ser la mujer verdadera de acuerdo a lo que Dios ha establecido, idóneas en todo el sentido de la palabra, pues. ¿Quién más quiere? Yo veo acá una mujer, por así decir, dos extremos. Una mujer con falta de identidad y una mujer autosuficiente. Y ninguna de las dos son correctas. Por eso el Señor hoy nos está llevando a ver nuestra realidad. Si hay falta de identidad o si hay autosuficiencia. Por ejemplo, Satanás cuando le dice a Eva que vea el árbol y que lo coma, porque ahí iba a alcanzar ella sabiduría, la llevó a querer ser ella autosuficiente. Entonces, los dos extremos son malos. Debemos de entender nosotras lo que el Señor nos está hablando y ubicarnos en la realidad. Porque si yo ya he logrado en el Señor algo, me puedo creer autosuficiente y ya no poder aceptar algo más. Pero si estoy falta de identidad, tampoco eso me va a permitir crecer en el Señor. Y
Eso es esto. Y es esto. Entonces, si lo está volviendo a decir, es porque tenemos que evaluarnos realmente y no considerarnos que ya estamos en el nivel óptimo, sino que si Él está llevándonos a ser mujeres verdaderas, que veamos realmente en qué necesitamos ser libres. Me trae a la memoria cuando el Señor sana a la mujer del flujo de sangre y la hace libre. Pero ella no solo la hizo libre de la enfermedad, Satanás la tenía atada todo su ser. Toda complejada, completa, toda... paralizada. Pero lo interesante es que dice, no debía de ser libre esta hija de Abraham. Y todas las que estamos acá somos hijas de Abraham. Así es, sí. Entonces el Señor quiere hacer eso en nosotros. Empezar en este grupo, pero que seamos realistas. Que no nos vayamos a decir, soy autosuficiente o tengo falta de identidad. Sencillamente el Señor nos quiere llevar a que veamos nuestra realidad y eso realmente es una mujer verdadera. Que veamos nuestra realidad, nuestra condición y poder decir, sí he alcanzado, pero necesito más de Él. Entonces, los dos extremos creo que el Señor hoy quiere sanarnos de la falta de identidad y de la autosuficiencia. Ahora, cuando hablamos de realidad, no solo estamos hablando de realidad de mujer en sí, sino la realidad en base a qué. Porque si vemos la realidad en base a las mujeres africanas, ¿qué pasó? Si vemos la realidad en base a las mujeres musulmanas, ¿qué pasó? Son diferentes culturas. Son diferentes culturas. Esta realidad de la mujer tiene que ser ¿en quién? En Cristo. Y recuerde que en Cristo no hay judío, no hay griego, no hay hombre, no hay mujer, ¿qué más? No hay esclavo ni libre. Todos somos uno en Cristo Jesús. Esa es la realidad, pues. Nuestra medida es Cristo. Entonces, cuando estamos hablando de mujeres verdaderas, nos estamos refiriendo a mujeres que están en Cristo, que van a ver su realidad. Porque el mundo va a seguir distorsionando a la mujer y está bombardeando a la mujer de una manera exagerada y aparentemente pareciera que es una buena cosa, pero le está enseñando un modelo muy sutil, satánico, humano, ¿verdad? Y le está demostrando con eso a ser una mujer totalmente el extremo que se decía ahorita, autosuficiente. Y sí somos suficientes, pero dice que somos ¿qué cosa? Suficientes ¿de qué? En Cristo Jesús, en el nuevo pacto en Cristo. Somos competentes en Él. Entonces, por eso es que en Cristo somos uno. Fuera de Cristo, ¿qué pasó? No lo somos. Cristo hizo a la mujer y la restauró a su lugar ¿de qué? Que el diablo la había ¿qué? Degradado. Cristo ¿qué? La llevó a ¿qué cosa? A ser digna de Él. El problema es cuando nos sentimos indignos y como dije, hay coros que lamentablemente nos llevan a sentirnos indignos. Pero esos coros ya deben dejar de ser en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque están dando un mensaje equivocado de la realidad nuestra en Cristo Jesús. Es herejía y es prácticamente es un mensaje, un coro que el diablo lo está usando ¿para qué? Para paralizarnos. Y si algo el Señor me dijo a principios de este año o a finales del año pasado más bien, es que lo peor que le puede pasar a Misión Cristiana del Calvario es que hayan personas paralizadas. Es peor que ser un hereje. ¿Por qué razón? Porque para el Señor es mejor frío o caliente, pero no uno tibio. Porque el tibio es que el que usa el disfraz, tibio es el que ¿qué? De doble ánimo. Tibio, ¿qué más? Es todo lo que hemos enfocado, que el diablo hace. Es falso. Cree estar bien, pero no está bien. Se siente bien, pero no está bien. Se siente dentro, pero está afuera. Puro religioso.
Entonces, ¿a él qué va a hacer? No dice que va a vomitar al frío ni va a vomitar al caliente. ¿A quién es al que va a vomitar? Es al tibio, al que está paralizado. Y por eso me decía, diles que lo peor que le puede pasar a Misión Cristiana del Calvario es tener personas paralizadas, y el diablo lo que hace aquí es, ¿qué cosa? Paraliza, ¿qué cosa? No a las personas en sí, sino paraliza, ¿qué cosa? Ya vamos por ahí, ya vamos por ahí. ¿Qué le dio el Señor a Adán y a Eva? Imagen. Entonces, ¿qué paraliza? No, pero es una mujer muy activa. Sí, pero está paralizada ¿en qué? En la imagen de Cristo. No sé si me estoy dando a entender. Aunque está activa, y eso fue el problema que le pasó a la iglesia de Éfeso. Muy activa, pero ¿qué pasó? Pero había perdido, ¿qué cosa? Imagen. No estaba dando la talla. Su estilo de vida no era el correcto. ¿Por qué? Porque había perdido imagen, había perdido el diseño. Por eso dice que no habían aprendido hacia Cristo. Que solo eran obras, trabajo, pero no había estilo de vida, no había transformación. Y eso es lo que el diablo está utilizando a las mujeres hoy en día. Y las está engañando. ¿Por qué? Porque él sabe, él entiende el poder de Dios que opera en la vida de la mujer, pues va. Y que quiere hacer mujeres, ¿qué cosa? Para que al ver nuestra necesidad, busquemos el recurso humano, busquemos el recurso psicológico, busquemos el recurso, ¿qué? Terapéutico, llamémosle así. Busquemos el recurso, ¿qué más? Para resolver nuestra situación, pero no buscar nuestra realidad en Cristo Jesús. Y mantener siempre a la mujer perdida, extraviada, en relación a qué cosa? Al propósito y al plan del Señor. Hablemos un poquito más de esto y enriquezcámoslo, por favor. Aquí, luego aquí. Podríamos apreciar una transformación, por así decirlo, de ese extremo de falta de identidad y parálisis. En el caso de Ana, cuando todas sus crisis y circunstancias la llevó a estar enojada, ya no apreciaba ni su relación con su esposo, porque aunque él tenía tensiones con ella no las valoraba por lo afectada que estaba, y podía tener muchos argumentos que avalaran su actitud, pero algo la hizo volver en sí y se dio cuenta que el problema estaba en ella y fue al Señor y sanó su interior, sanó su ser, porque dice la escritura que derramó su alma y lloró delante del Señor. Y hay algo sorprendente, y esto lo notamos en el primer discipulado, si no estoy mal, creo que se habló al respecto, cómo ella cuando se levantó de ahí con una actitud distinta, aunque las circunstancias a su alrededor El problema continuaba. Pero ella cambió. Ajá. Entonces al cambiar, al transformar sus deficiencias, las convirtió en fortalezas y ya pudo ser la mujer idónea, tanto para llevar a cabo, o sea, en su hogar, ya no hubieron espacios vacíos en su hogar y pudo desarrollar la obra porque formó un siervo. O sea, el Señor le confió un hijo y lo preparó para Si ella se hubiera quedado así como estaba, nunca hubiera venido un Samuel. Y eso es lo que el enemigo está paralizando a las mujeres. Que nunca haya, ¿qué cosa? Una iglesia que exprese la gloria de Jesucristo. Que en este caso está como tipificado en un Samuel, que vino a ser un instrumento del Dios vivo. Entonces, a eso me refiero, que cómo es que el enemigo paraliza y detiene a las mujeres. ¿Por qué? Porque sabe que con eso está deteniendo a la iglesia. Y aunque estén activas, pero solo es puro ¿qué? Camuflaje, disfraz, porque están transmitiendo otra imagen, pero no la imagen de Cristo. Entonces no son verdaderas. Pero es todo lo contrario en el caso de Timoteo, cuando Pablo le dice, ¿verdad? La fe no fingida que hubo en tu madre y en tu abuela. O sea, la influencia de dos mujeres ubicadas en el propósito
levantan a un ministro de discípulos del calibre de Timoteo. ¿Quién más aquí? Sí. Nuestra función como ministerio, como esposa del pastor o como discipuladores también nos llega a paralizar muchas veces porque yo creo que es por mi función o por el nombre que yo estoy ahí, ¿verdad? Y no expresamos el ser mujeres verdaderas al no ver que tenemos un llamado al cual el Señor nos hizo para expresar lo genuino en lo cual Él nos está ubicando ahora, ¿verdad? Y eso es lo que hemos perdido de vista nosotros primeramente, ¿verdad? Queremos ubicar a las mujeres, pero nosotros también debemos ubicarnos primeramente y no es por función, como usted decía, no porque no me llamaban, yo no ministraba, sino que era porque yo quería realmente hacer la voluntad del Padre. Entonces, en este caso, el ser mujeres verdaderas no es por lo que yo sea dentro de la iglesia, ni porque soy la esposa del pastor, ¿verdad? Sino porque yo debo de expresar a Cristo primeramente. Porque soy iglesia. Porque soy iglesia. No es por un talento o no es por un privilegio, es porque soy iglesia. Por eso es que tengo que expresar a Cristo. En el versículo 28 de Génesis dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Parte de nuestra naturaleza como mujeres es multiplicarnos, no solamente en tener hijos, pero en hacer crecer los discípulos y también en aumentar los discípulos en la iglesia, o sea, evangelizando y discipulando. Pero muchas veces como mujeres se nos tacha como chismosas y que en vez de hablar cosas que edifican, las cosas que hablamos como mujeres son chismes, cosas que en vez de crear armonía en la iglesia familia causa divisiones. Hablemos un poquito sobre esto porque es muy importante ese punto. ¿Qué vemos ahí? Mujeres que han distorsionado, ¿qué cosa? La imagen. Y en vez de edificar, ¿qué están hablando? Y se sienten felices ¿con qué? Con el chisme. Causando división. Entonces, están hiriendo a las personas. Entonces, cuando nos damos cuenta, ¿qué pasó? Ya se hizo daño, pero por causa de alguien que perdió, ¿qué cosa? Imagen. Por eso es que tenemos que ser cuidadosos en esto, porque al ser esto, estamos cuidando y alcanzando lo que el Señor nos hizo según su propósito, es ser a la imagen de Cristo, pues. Con esto lo que estamos cuidando no es imagen en el sentido de que de externa, sino es la imagen completa, la imagen de Cristo. El mundo nos lleva a cuidar la imagen externa, pero en el caso de Cristo nos lleva a cuidar la imagen completa, integral, porque nos llama a ser, ¿qué cosa? Personas genuinas, completas, auténticas. Personas que sí tenemos un valor real delante de Dios, pero el enemigo nos hace sentir que ¿qué? Desvalorizadas, como aquella mujer que perdió la dracma. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? No se detuvo hasta qué. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos hoy, que no nos detengamos hasta encontrar la dracma, y es esto lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. La imagen de Jesucristo, aquí y aquí después. El significado de auténtica dice que es realmente lo que parece o se dice que es. O sea, es integral. Es integral. Que es realmente lo que parece. O sea, es que no hay máscara, no hay falsedad. Es realmente lo que parece o que dice que es. O sea, no solo es aquí. No hay algo que se está aparentando, sino se está demostrando lo que realmente es. Está usando la palabra realmente. Apóstol, como el Señor nos ha enfatizado, como que leamos el libro de Hebreos, como dice aquí el capítulo 2 y verso 1, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Como usted hablaba,
que Eva no fue luego es que ella se descuidó. Pasó un tiempo. Qué importante es entenderlo, porque pues habíamos entendido, quizás lo habíamos entendido, ni habíamos visto el tiempo, pero realmente aquí el Señor nos dice, no sea que nos deslicemos. Quiere decir que hay un comienzo, no es solamente de un solo, sino que hay un comienzo en el cual debemos de prestar atención a lo que oímos, para que lo que oigamos lo digamos y sea la verdad. Fíjese que en relación a tiempo, por ejemplo, entre el capítulo 1, 2 y 3, y no recuerdo si hasta el 4, pero nos habla que Abraham vivió ¿cuántos años? Adán vivió ¿cuántos años? 900, solo por decir un número ahorita, 980, digamos, casi le va llegando ahí. Solo en esos 4 capítulos, ¿cuántos años pasaron? 980 años. Por eso les hablo de que sí vivieron, ¿qué cosa? Sí vivieron tiempos gloriosos. Porque Dios no le dio a Adán solo una esposa para que 130 años. Después de que engendraron a Sem, pero luego cuando dice del dato de los años de Adán, habla de 900 y pico de años. 930 años, dice la Escritura. Ahora imagínense cuántos años pasaron y uno lo lee en cuánto tiempo. En minutos. Y uno dice, no, eso fue rápido lo que pasó. No, ¿cuánto tiempo pasó realmente entre todo eso? Y eso es cuando el Señor ya les dio, ¿qué cosa? Les dio fechas, les dio tiempos. Porque al principio no había esa cosa de qué, de tiempo. No existía. A partir de eso, ¿ya qué pasó? Ya 930 años, si nos das la cita. 5:5, ahí es donde dice que vivió 930 años. Alguien ya le va llegando por ahí, pues. Pero veamos entonces cuánto tiempo está abarcando de un versículo a otro. Pero como uno lo lee seguido, uno dice, no, esto pasó en el ratito. Entonces ellos sí vivieron un tiempo, ¿qué? Un tiempo glorioso, un tiempo de cuidar, ¿qué cosa? El huerto, de estar a la imagen, sí se dio, porque eso demuestra que sí fue efectivo, que sí fue real, que sí fue, ¿qué? Genuino lo que Dios hizo. El problema ya es cuando no permanecieron y se distorsionó todo. Eso es el importante, y eso es lo que Dios quiere con las mujeres, que no se distorsionen en el propósito de Dios y que vuelvan a hacer esto. Amén. El plan del diablo es corromperla. El problema es que la mujer se deja manipular, corromper, ¿qué más? La sabiduría, ¿qué más? ¿La qué? El entendimiento, ¿qué más? Sí, eso, cuando habla la Escritura dice que son dueños de sí mismo. ¿Qué significa? Que no nos dio espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder y de dominio propio. Sin embargo, ¿qué hace el enemigo? Que perdamos ese dominio propio. Pero ese dominio propio viene producto de ¿qué? Dice que Él nos dio el poder, no nos dio espíritu de temor, sino nos dio ¿qué espíritu de qué? De amor y de dominio propio. Entonces, ¿por qué tenemos dominio propio? Porque Él nos lo dio. Entonces aquí va, esto es contrario a que lo que se decía de esos dos extremos. Autosuficiente, pero el otro extremo, ¿cuál era? La falta de identidad, totalmente deficientes, pues perdidos. Y las dos cosas, ninguno demuestra ¿qué cosa? El dominio propio. Entonces lo que Dios nos ha dado, en realidad no lo estamos usando. Entonces cuando una mujer está usando el disfraz, ¿qué está pasando con ella? No está usando ¿qué cosa? Lo que Dios le ha dado, el dominio propio.
No lo está ejecutando el plan de Dios. ¿Qué más? No está viviendo la realidad. No está viviendo bajo gobierno. ¿Qué otra cosa? No está viviendo bajo obediencia. Está fuera del diseño. No está viendo a Cristo, sino está viviendo otra cosa. Perdió la imagen. El problema es que esa imagen perdida se convirtió en ¿qué? Sí, máscara, pero ¿en qué se convirtió en Adán y en Eva? Un pecado, una separación del propósito. Ya vamos por ahí. Enemistad contra Dios. Entonces, cuando la mujer no es auténtica, no es genuina, ¿cuál es el propósito del diablo? Es enemistarla contra Dios. Es enemistarla contra Dios. Y uno de los logros de Satanás es que valga la redundancia, ha logrado hacer eso a la mujer. Y por eso es que a nivel de iglesia, ¿qué pasa? Hay enemistad cuando debiera ser con el reino de las tinieblas. Resulta siendo ¿dónde? En el reino de Dios, con Dios, con la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu Santo nos está enseñando hoy? A ver, unas 5 lecciones o 5 cosas que el Señor nos ha enseñado hoy. A ver. Yo pienso que si Dios... No, yo pienso no, lo que nos enseñó hoy. El significado es que somos virtuosas. Entonces, si Dios nos ha dado esa virtud, es para que sepamos distinguir cuando es la voz del enemigo que viene y cuando verdaderamente Así es la voz es. de Dios. Pero para eso que tenemos que conocer el diseño, tenemos que ir a las escrituras, tenemos que estar en la intimidad con Dios para no ser engañadas, para ya no ser seducidas y no hacer nuestra voluntad, sino hacer la voluntad de Dios, aprender a escuchar. Ahora, la ¿qué voz de significa mujer virtuosa? La palabra virtud significa excelente. ¿Y qué es la palabra excelente? Es todo esto que estamos diciendo. Excelente es que excede, que supera, que es capaz, que es apta, que todo lo puede en Cristo. Es eso todo lo que hemos dicho aquí. Por eso hemos dicho que esto es esta y debe ser esta, ¿no? El Señor nos está volviendo al estado original. Y eso es lo que pasa en Cristo Jesús. La religiosidad solo nos pone en un diseño que camuflajeado. Pero en Cristo Jesús, como nos quita la religiosidad y nos lleva a ver a la persona de Cristo, ¿Cristo qué hace? Nos vuelve al estado ¿qué? Original. ¿Y cuál es el estado original? Ser a la imagen de Cristo. Y como dijo alguien, y al fin y al cabo, ¿para qué fuimos predestinados? Para ser a la imagen de Cristo. Para eso nacimos y para eso fuimos diseñados. ¿Qué es entonces lo que el Señor quiere que ahora dejemos, pero que ahora seamos? Que no le demos lugar al diablo y que ¿En qué sentido? a creernos lo que no somos. En creernos lo que no somos. Muy bien. Nos quita el entendimiento. Y que no nos distorsione el entendimiento. ¿Qué otra cosa? Que no desvíen nuestros sentidos. Que no desvíen nuestros sentidos pensando que es que la mujer es así. No, no es así, es así. Que nos ubiquemos correctamente en la ubicación que el Señor nos da y en el funcionamiento que nos ha delegado. Y complementando lo que decía Mari, que aprendamos a reconocer personalmente nuestra condición delante de Dios y ver los extremos, ¿verdad? Porque ninguno de los dos extremos agrada al Señor, porque en los dos extremos hay enemistad, pero también llegar al punto de equilibrio en que nos saca del anonimato, pero no nos saca para competir, no nos saca para nada contrario, sino que nos ubica en el lugar correcto y no tenemos más alto concepto de sí
qué tenemos, qué nos falta, qué hemos descuidado y cuáles son los faltantes que hay, porque el mismo Espíritu nos guía a la verdad de ver nuestra condición. La palabra sinceridad, ¿qué significa? Que no tiene cera. Sincera. Que no se derrite. Que no cambia. Que no sufre de afectación. ¿Qué más? Que está firme. Que eso es genuina, que eso es auténtica, que es original, que no sufre cambios. Entonces, si nos hizo a la imagen de Cristo, a la imagen del Padre, ahora viene el Señor y nos está llevando a la imagen de Cristo, ¿es para qué? Para que no suframos cambios. Ahora decíamos que una de las trampas del diablo es ponernos en enemistad contra Dios. Ese era el problema con Job. Por ejemplo, en Job 22, 21. ¿A qué lo llevó el Señor? Vuelve ahora en amistad con Dios. No era el hecho solo de ser amigo y de tener compañerismo y de tener ¿qué? De sentirse ¿qué? Cercano, sino amistad. Ya dijimos que el diablo ¿qué hace? Nos pone en enemistad. ¿Qué significa? O sea, ponernos en contra. ¿Qué había hecho el enemigo con Job? Lo había puesto en contra de Dios. Por las circunstancias que estaba pasando. Por las circunstancias, incluso por los logros y el éxito de Job. Lo distorsionó. Pero ¿a qué le dice ahora? Vuelve, ¿qué cosa? ¿Y qué significa eso de amistad? Sí, pero ¿qué significa eso? Que estaba opuesto al propósito, que estaba actuando diferente al diseño, que estaba actuando, ¿qué más? A espaldas del diseño. Que antes sí había habido, por eso antes había habido amistad, pero ahora el Señor lo está llevando ¿a qué? Y a raíz de todo eso y del trato del Señor y del proceso que lo sometió, después resulta diciendo Job que de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Eso es lo que pasa con la mujer verdadera. Apóstol, yo veo aquí cuando dice vuelve ahora, está marcándole un tiempo. Le está diciendo No cuando había quieras. amistad. Me diste las espaldas y fue la enemistad entre nosotros, pero ahora vuelve. Le está diciendo no es cuando tú quieras, cuando tú consideres, sino ahora le está marcando un tiempo en el cual él tiene que ejercitarse. ¿Y qué es lo que el ejecutar. Señor nos está diciendo ahora? Vuelve en la amistad, ahora. Hacer las mujeres ¿qué? Hacer las mujeres verdaderas. ¿Y va a haber paz? Eso es definitivo. En la PDT dice reconcíliate con Dios y verás que así te sucederán cosas buenas. El 22 dice acepta la enseñanza de Dios y guarda su ¿Qué es palabra entonces en la tu pérdida de la amistad? Sí. Es estar en contra de Él, estar en contra de sus enseñanzas. Y esa es la trampa del enemigo con la mujer, convertirla en una persona que contraria a Dios, a lo que Dios ha enseñado, a lo que Él ha dicho. ¿Y qué es lo que Dios ha dicho? Que la mujer que Él creó es una mujer idónea, es una mujer completa, es una mujer que genuina, es una mujer auténtica. Pero entonces el enemigo le ha hecho creer a la mujer que es otra cosa, que es menos que eso. Pero ahora vuelve, ¿qué dice? ¿Cuándo? Es ahora. El cambio debe producirse en nosotros, ¿cuándo? No mañana, no pasado, no esperar que al terminar la reunión el día de mañana, no. Es ahora que debe comenzar ese cambio, porque si algo Dios quiere de las mujeres de Misión Cristiana del Calvario es que sean esto. Apóstol, en el versículo 23 de ese capítulo dice, si te volvieres al Omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción.
Entonces veíamos acá que cuando hay enemistad con el Señor no podemos ser edificadas. Aunque estemos en congresos, en todo, pero si no hay amistad con Él, por eso en el primer discipulado nos llevó a intimidad. Así es. Entonces es bien sorprendente ver que no podemos ser edificadas con el omnipotente, y resalta eso de Él, el omnipotente, el que todo lo puede. Tan importante es nuestra relación con Él para poder seguir siendo y el 26, edificadas. porque entonces, ¿qué significa? Por causa de volver a la amistad con Dios, te deleitarás en el omnipotente. Y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y Él te oirá. ¿Y qué dice? Y tú pagarás tus votos. Determinarás a sí mismo una cosa, ¿y qué? Y te será firme, y sobre tus caminos van a haber resplandecerá logros. Los logros no son resultados de magia o de casualidad o de suerte. Los logros son resultado de ¿qué? De establecer la relación correcta con el Señor. Lo llevó a ser determinante en Él también. O sea, apóstol, esto sería, si hacemos esto, vamos a tener cielos abiertos sobre nosotros. Es que ese es el resultado de cielos abiertos. Por eso es que el Señor está hablando ahora de esto. Esto que el Señor nos está hablando ahora